computer. Ok. Y ahora. Por favor, confirmen que pueden ver la pantalla. Sí, hermano. Ok, Hermano, podemos ver. muy bien, Amén. muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer algo aquí para ver si los puedo ver a ustedes también. Mientras tanto, no a todos. No a todos, pero bueno. Nuevamente, hermanos, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este estudio, el número 24 del tema Escudriñando sobre el bautismo. Hasta ahora hemos analizado 5 de los 8 ejemplos de bautismos para salvación que nos muestra la Biblia. Y la vez pasada comenzamos leyendo el largo pasaje que nos lleva al sexto bautismo. Pero nos quedamos analizando la primera parte del pasaje mucho antes de que sucediera el bautismo. Así que por favor vayan abriendo sus Biblias en Hechos 16. Hechos 16, 16. Yo voy a leer rápidamente los versículos del 16 al 21 porque esos fueron los que ya leímos la vez pasada y sobre los cuales ya habíamos profundizado. Pero ahora necesito un hermano o una hermana que luego continúe la lectura en Hechos 16 del 22 al 34. Si alguno de ustedes, hermanos o hermanas, se ofrece, por favor, para que me lea Hechos 16 del 22 al 34. Ahí estamos el 28, el 22. Pues. Ahí va. Amén, hermano. Ok, hermana Ana. Entonces, luego, eso va a ser luego que yo lea. Yo voy a leer del 16 al 21 y usted continúa con el 22, hermana Ana. Ok. Del 22 al 34. Ok, hermano. Entonces, ya sabemos que como mínimo, cada vez que estamos analizando estos pasajes, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes se bautizaron? ¿Quién o quiénes los bautizaron? ¿Y cuándo fueron bautizados? Y para mayor edificación también comentaremos cualquier otra enseñanza que podamos extraer, aunque no sea relacionada con el bautismo. Y la semana pasada verdaderamente íbamos a estudiar un bautismo y no terminamos estudiándolo porque no llegamos al punto, pero nos quedamos escudriñando el resto de las escrituras, lo cual es bastante bueno. Aquí no estamos yendo a la carrera, ¿no? Lo importante no es terminar rápido, sino es de que saquemos el mayor provecho de las escrituras, la mayor enseñanza posible. Entonces yo comienzo la lectura ahora en Hechos 16, del 16 al 21, la hermana Ana va a continuar posteriormente. Del 22 al 34 voy a leer ella. Y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ah, hermana, me pasé ahí un poquito. Continúa usted a partir del 23, hermana. Ok. Desde el 23. Después 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo,
Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Después No. se soltaron. Despertando el carcelero. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Muchísimas gracias, Amén, hermana. hermano. Muchísimas gracias, hermana. Entonces, la pregunta: ¿quién o quiénes se bautizaron en este pasaje? De Hechos 16, a partir del 16 hasta el 34. ¿Quién o quiénes se bautizaron? El carcelero y su familia. Ujú. Ujú. Ok, Sí. ¿están de acuerdo todos? Amén. ¿Sí? Amén. Ok, aquí queremos Amén. participación, queremos que todos participen. Ok, A ver, ahora, que responda alguien que no ha respondido ahorita. Creo que ahorita fue la hermana Olga y la hermana Ana que hablaron. Entonces ahora, otras dos personas, ¿quién o quiénes los bautizaron? ¿Quién o quiénes bautizaron al carcelero y a su familia? Pablo y Pedro y Sila, Sila. hermano. Pablo y Sila. Muy bien, hermano Eduardo, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario al respecto? Bastante directa la respuesta. Ningún otro comentario. Ok. ¿Cuándo fueron bautizados? Esta es la pregunta clave aquí. Cuando creyeron ellos al Al Señor, hermano. instante. Esa No misma fue noche. verdaderamente al instante. Bueno, la misma noche cuando ellos ya decidieron. De la se les medianoche. permitió. Sí. Ajá. Hermana Beatriz, ¿qué dijo? Perdón, no le escuché lo suyo. Escuché a la hermana Alba, pero no a la hermana. Perdón, repítame. A la medianoche ellos creyeron y fueron bautizados. Ajá, pero no fueron bautizados a la medianoche. ¿Verdad que no fueron bautizados a la medianoche? Pues Más o al menos a la medianoche, digamos 2:30, 1 de la mañana, amanecer. él creyó. mm, Y más o menos ¿en cuánto tiempo posterior se bautizaron? Pues aquí menciona nada más, hermano, que en aquella misma hora de la noche. Únicamente dice eso. Sí, correcto. No dice, no especifica, pero ¿qué La hora. sucedió? Sucedieron varias cosas. ¿Qué sucedieron allí? Alguien que me dé como un orden cronológico de lo que sucedió. ¿Qué sucedió allí para ver la serie de eventos, para irlos entendiendo? ¿Qué fue lo primero que sucedió? El Que le lavó las heridas y después se bautizaron. Ya va, un momentito, lo de lavar las heridas fue después. Lo primero que sucedió es que estaban presos. ¿Qué estaban haciendo cuando estaban presos? Alabando al Señor.
Estaban alabando al Estaba Señor. cantando. Ajá, perfecto. Estaban cantando, estaban alabando. Muy bien. A partir de allí, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el siguiente evento? El terremoto. El terremoto. Ya Ajá. ahí se perdieron 40 minutos. Sí, lo puedes decir. Ok, entonces el hermano Edil es el contador del tiempo ahora. Ok, perfecto. Entonces, sí, y aquí no estamos, no nos lo está diciendo exacto, pero más o menos podemos determinar. Hubo el terremoto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el acto seguido del terremoto? ¿Qué sucedió justo después que sucedió el Se terremoto? abrieron las celdas. Se abrieron las puertas y él pensó que se Las- habían escapado. Y las Ajá. cadenas de Se había todos se oído. desoltaron. Perdón, hermana Alicia. Después de que abrieron las puertas, las cadenas de todos fueron desatadas o se soltaron, ¿no? Ajá, correcto. Y acto seguido también ya lo respondió la hermana Alba. ¿Cuál fue el acto seguido? Despertó el carcelero. Sí, el carcelero se despertó y ¿qué Y pasó? pensó que todos se habían escapado. Y Abierto debido las a puertas. eso se iba a suicidar, a matar. Sí, se quiso Ajá. matar. ¿Cómo Le se iba a damos matar? otros 20 minutos. Sí. ¿Cómo se iba a matar? Con Con una la espada. espada, su espada. Sí, con su propia espada se iba a matar. Eso era algo muy Se iba a común. matar. Eso era algo muy común en esa época. Creo que inclusive Los soldados, Saúl, el rey Saúl sí. murió así, si mal no se recuerdan, ¿no? Sí. Sí, Ajá. Pablo le clamó que no. Con Pablo gran le voz. clamó que no, diciéndole que No te hagas, No tienes ningún mal. todos estamos aquí. exacto. Lo importante es que nadie se había escapado. No solo que Pablo y Silas, pero nadie se fue. Ujú. Y ahí la Eso, pregunta eso, sería, perdón, eso, ajá, sí. ahí la pregunta sería, ¿por qué él se iba a matar? Bueno, Porque no se- ajá, hermana Él Castro, creyó sí, que Ana. él creyó que habían huido, que todos se habían Ajá. ido. Sí, No. Por- Hermano Porque Edil. él tenía responsabilidad con los presos. Sí, Y debido Ajá. a eso, daba la vida por ellos. O sea que si los dejaba escapar, él sabía que lo mataban a él. correcto. Ajá. Hermano Edil, ¿usted iba a decir algo? Sí, no, ella ya dijo, es que era una responsabilidad muy grande, no es como ahora que hay mafia y todo eso. Sí. En ese entonces no existía eso, se escapa alguien, te mato a ti. Sí, Ujú. bueno, mafias sí existían bastantes en esa época. Tanto fue la mafia que mataron a nuestro Señor Jesucristo haciendo triquiñuelas y un juicio en la noche que era prohibido y etcétera, etcétera. No, mucha mafia había. Pero lo que sí tenían ellos los romanos es que si tenían a guardias al cuidado de alguien y esa persona se escapaba, entonces respondían ellos con su vida. O sea, los mataban. Sí, a eso me refiero. Ujú. Entonces, como él pensó que se habían escapado, y no estamos hablando de que se había escapado solo Pedro o solo Pablo o Silas, cualquiera que se le hubiera escapado, Todos los ¿ok? presos. Cualquier preso, cualquiera, solamente uno que se le hubiera escapado. Entonces ya él con eso ya se sentía que ya había perdido la vida y él dijo, bueno, en vez de que me maten, me mato yo mismo. Yo hago como los japoneses, los samuráis, por honor, yo mismo me suicido en vez de que me maten a mí. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasó justo después de eso? Entonces, repitamos la secuencia de eventos. Están adorando, están cantando alabanzas a la medianoche, ojo, estando ellos en la celda más profunda, en la parte más alejada. Y no solamente era que estaban en una cárcel, los tenían atados con el cepo también. Qué cuestión más incómoda eso, que eso le daña los tobillos y todo lo demás. Le hace llagas. Ellos estaban ahí cantando. Viene el terremoto. Se asustan todos, se asusta el carcelero, se despierta, se asusta. Piensa que todos se han ido. En eso se abrieron las puertas y las cadenas se cayeron de todos. El guardia no pudo haber visto eso porque si él hubiera visto eso y lo hubiera sabido, no hubiera estado viendo que la gente estaba allí. Pero él como estaba ahí, él no se dio cuenta de esa parte. Él lo que pensó es que la gente se había fugado, que la gente se había escapado y había optado por
matarse. En eso Pablo les dice, espérate, todos estamos aquí, no te hagas daño, todos estamos aquí. Extraño eso, ¿no? De que todos estén allí, porque si bien es cierto, Pablo y Silas a lo mejor capaz que no hubieran escapado, pero el resto de los presos no necesariamente era que se hubieran quedado, ¿no? Pero bueno, no importa, ese no es el punto importante, pero es algo también para observar. ¿Qué pasó entonces acto seguido de eso? Des- Después él pidió luz para poder ver qué estaba sucediendo adentro. Ujú. Y ahí Y cuando dice, estaba temblando, dice, yo no creo de miedo. Y después se postró ante Pablo y Silas. Ujú. Se postró a los pies de ellos. Ujú. Y sacando le dijo, señores, ¿qué debo de hacer? O sea, él ahí creyó y Para ser Ujú. salvo. quería Para saber ser qué era el salvo. paso que tenía que dar para ser salvo. Él ya, ¿qué sabía él? ¿Por qué él le pregunta eso a ellos? ¿Qué sabría él? pues les escuchó cantar, pero también me imagino que él sabía por qué los habían llevado. Ujú. O capaz que ya está Pablo y Silas también ya le habían dado el evangelio de una vez. Podría ser también otra cosa. Ya les había hablado a ellos. Es probable también. Ajá. Ujú. O a través de las alabanzas. O Ujú. también escuchó también de que Pablo y Silas predicaban la palabra. Ujú. Y ya sabían de que, o sea, pero la palabra es, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ya sabía que estos señores tenían que ver, estaban relacionados con algo con respecto a la salvación. ¿Ok? ¿Y qué les dicen ellos? Que crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ajá. Y sabemos que muchas de las congregaciones denominacionales utilizan esto para decir, aquí está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y con eso es suficiente. Con solo creer ya eres salvo. Tú y tu casa, o sea que tú y los tuyos. Además de eso, no solamente tú, sino también tu casa. Se ve el paquete completo. O sea, es el combo completo. Es porque estaba implícito ahí, ¿no? Y aparte Pareciera, después se deja ver, ya cuando el contexto se deja ver que sí hubo bautismo. sí, pero la pregunta es, aquí está muy claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ujú. ¿Por qué es que entonces nosotros ratificamos y estamos seguros, sin lugar a dudas, de que no es solo eso, de que se necesita un poquito más? Entre esas cosas, ya la hemos escuchado muchas veces, además del oír y el creer, también se necesita el arrepentirse, el confesar Bautizarse. y bautizarse. Ujú. Entonces, pero ¿por qué nosotros decimos de que no es así? Si aquí lo está diciendo claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ahí yo lo que pienso es que está implícito y después se ve que sí se bautizan. Y en muchas ocasiones, como ya está explicado, entonces hay algunos textos que lo dejan así, pero no es que exactamente, porque no era un mandamiento en ese momento. Nada más le está diciendo, pero aún así se ve más adelante que sí se bautizan. Sí, pero no está tan contundente la explicación. Creo que podemos hacer un poquito más en esa Sí, explicación. Pienso hermano, aquí, hermano, perdón. que el 32 dice, te aclara como la cuestión. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. O sea que les hablaron sobre lo que tenían que hacer para poder ser salvos, no solamente creer, tenían que hacer los pasos a seguir. Sí, pero aquí no mencionan los pasos a seguir ni nada de eso, entonces no está completo tampoco. ¿Qué iba a decir, hermana Alicia? Sí, hermano, ahí está hablando como, por ejemplo, usted es creyente y su familia está viendo su
como su crecimiento espiritual y entonces ellos también están creyendo. Y usted les explica, les habla de la palabra de Dios, les lee texto bíblico, entonces ellos van entendiendo. Por eso aquí menciona que enseguida se bautizaron ellos, porque ellos, al igual que, como diciendo el jefe de la casa, también ellos creyeron. Ok, Y- separemos los dos temas ahorita. Separemos la parte de la familia del carcelero. Hablemos solo del carcelero. Si hablamos solo del carcelero, al carcelero se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero nosotros decimos, no, no es suficiente. ¿Por qué nosotros decimos que no es suficiente eso? Porque este es uno, nuevamente repito, ese es uno de los textos que usa como el texto insignia de las denominaciones que defienden de que el bautismo no es necesario para la salvación. De que el bautismo es solo un acto de fe y de obediencia, que es posterior, que no tienes ni siquiera que apurarte. Bueno, no te lo dicen así, pero es lo que te dan a entender. Yo me tardé 6 años en bautizarme. Entre lo que yo creí y me entregué, que verdaderamente yo creí, ya dije, sí, creo en Jesucristo y me entrego a ti, hasta mi primer bautismo, pasaron 6 años. ¿Por qué? Porque yo no lo veía que era necesario. Yo pensaba que si yo moría en cualquier tiempo y no me bautizaba, no importaba. Entonces, ¿pero por qué nosotros, aquí en la Iglesia de Cristo, por qué ratificamos nosotros de que no? No es solamente eso. A pesar de que aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, uno de los textos es Mateo 28:19, donde dice que para hacerse discípulo, para seguir al Señor, era bautizándose. Entonces tenemos que acompañar, es decir, no tomar un texto para decir algo. Tenemos que buscar varios donde corroboran lo que estamos diciendo. El creer en ese caso era el primer paso. Y entonces por medio del creer es todo lo demás. Y como ya tenemos los mandamientos, el mandamiento de cómo llegar a ser salvo en otros textos, por eso nada más le dijo eso. Por ahí va, muy bien, hermana Alba. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sí, hermano, como para corroborar eso, si una persona nos dice a nosotros, pero aquí no está diciendo que se debe de bautizar la persona. Entonces nosotros podemos leerle en en Marcos 16:16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, no está diciendo únicamente cree y ya eres salvo. Está diciendo bautícese. Debes de bautizarte. Ok, muy bien. ¿Alguien más? También Hechos 2:38, cuando Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Sí, porque sin el perdón de pecados no se puede llegar al cielo, ¿verdad? Correcto. Y si no se puede llegar al cielo, no se es salvo. Así O sea, es. ahí no dice que es para que sea salvo. Ahí lo que dice es para el perdón de pecados. Y además también nos dice a nosotros que es para recibir el don del Espíritu Santo. Tal es que si nosotros, sin el Espíritu Santo dentro de nosotros y sin perdón de pecados, nosotros no vamos a entrar al cielo. Correcto. Ok. Entonces, ¿cómo ustedes resumirían ahora esto que ustedes han dicho? Hechos 2:38, el que mencionó la hermana ahorita de Marcos 16:16. Y Mateo 28:19 también. Y Mateo 28:19, que también es la gran comisión. Basado en esos, ¿cómo pueden ustedes resumir ahora esto? ¿O qué pueden decir al respecto? A mí cuando me han tocado ese versículo, yo lo que les digo es que ahí está implícito el resto, entonces lo vamos a estudiar para que vean cómo es y que el mandamiento está ahí bien estipulado en los otros versículos, en los otros textos. Sí. Lo que Y de tenemos esa que manera sabemos que no es nada más creer, que es una parte,
y que no siempre van a estar explicando cuando se le dice algo a alguien, no siempre lo van a explicar, pero que sí están los mandamientos cómo hacerlo. Correcto. Los textos. Sí. Entonces, en pocas palabras, a lo que estamos llegando es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no podemos estudiar solamente un versículo y sacar conclusiones basado en un versículo. Así es. Ni siquiera podemos sacar conclusiones basado en un capítulo. Y muchas veces no podemos sacar conclusiones basadas en un libro. Y muchas veces ni siquiera podemos sacar conclusiones basadas solo en uno de los testamentos, bien sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Tenemos que considerar la Biblia completa. Y así como está aquí, que dice este versículo, que dice nuevamente, dice así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así hay muchísimos versículos sobre creer y salvación. Hay muchos versículos. Pero cuando nosotros analizamos toda la Biblia, vemos que también hay muchos otros versículos y el mismo Señor Jesucristo diciendo, el que cree y fuere bautizado será salvo. Entonces ya le agregó un elemento a nuestro Señor Jesucristo. Y nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ese También versículo, hermano, perdón, Ajá. ese versículo también lo desglosaron en un seminario de líderes y también dijeron que era ahí dando el énfasis en Jesús, porque recordemos que ese era el problema en ese tiempo, que no se creía mucho en Jesús. Entonces dice que es más que nada ahí reforzando que era creer en Jesús, pero que no está dando la totalidad de lo que se tenía que hacer. Sí, exacto. Que no está la totalidad. Si el mismo Señor Jesucristo dice, y fuere bautizado. Si solamente fuera creer en Él, Él mismo hubiera dicho, cree en mí, listo, con eso es suficiente. Amén. ¿Ok? Pero Él allí en la Gran Comisión lo menciona. Luego, sí, en Mateo 28. Ajá, y luego viene Pedro y también lo menciona en Hechos 2:38. También, sí. Indicando de que hay que arrepentirse. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Que sin esas dos cosas tampoco se puede llegar al cielo, o sea, tampoco se sería salvo. Es que no solamente es creer, Daniel, hay que hacer otros pasos, porque los demonios creen y tiemblan. Sí, entonces, sí, pero eso lo entiende usted, hermana Olga, porque usted ya tiene tiempo en esto. Pero las personas que están comenzando o que han venido de otra denominación no lo tienen tan claro. Yo por lo menos lo entendí fue el año pasado apenas. Porque yo tenía la creencia de que el bautismo era como un acto de fe y de obediencia. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron, así lo veía yo. Pero siempre tenía yo la espina de que cuando yo me encontraba con estos versículos, yo decía, aquí no está completo esto, hasta que decidí ya escudriñarlo, estudiarlo y hablar con mi pastor al respecto. Y me volví a bautizar. Y no siento ninguna pena ni ninguna vergüenza de decir eso. Porque hay gente que tiene pena de que, no, que no cree, o sea, que no obedeciste correctamente. Bueno, si no obedecí correctamente cada uno tiene su propio proceso. ¿Ok? Y gracias a Dios que Dios me dio el entendimiento, me quitó ese velo de los ojos para entenderlo, o me tenía eso que me instigaba a mí a seguir buscando. Hasta que ya lo empecé a buscar, decidí buscarlo, estudiarlo y a profundizar en eso. Y eso es lo que debemos hacer. Porque hay muchas cosas que la gente está equivocada. Hay que escudriñar, pero hay que escudriñar todo, o sea, porque muchas veces nos confiamos de los maestros y no, los maestros nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Todos. No hay ningún maestro que no se equivoque en nada. Eso no existe. Todos los maestros se van a equivocar. Todos nos equivocamos, desde el pastor hasta el anciano, el diácono, todo el mundo todos nos equivocamos, hermano. Y mientras más se va aprendiendo, más hay que escudriñar. Más hay que estar en la palabra. Más hay que estar atento. Y no estar atento desde el punto de vista de querer defender lo que uno ha pensado y lo que uno ha hecho por tantos años, sino es querer buscar la verdad.
Porque yo puedo haber estado equivocado, ¿qué es? Yo estuve equivocado 6 años, 6, 7 años. Capaz que hasta más. Ya hasta perdí la cuenta. Pero yo puedo haber estado equivocado por tantos años, pero eso no importa. Lo importante es que Dios me dio la revelación para entenderlo, me dio el entendimiento sobre el tema para ver, y veo yo tantas personas que se consideran eruditas, estudiosas de la palabra, que se consideran que tienen la sana doctrina, y que yo sé que lo dicen de corazón, ¿no? O sea, no es que lo están diciendo porque ellos son maestros falsos que quieren engañar, pero su enseñanza es falsa porque no están enseñando acorde a la verdad, porque tienen ese velo. Es un velo que tienen que no les deja ver eso, que gracias a Dios nosotros lo vemos, que es algo sencillo cuando lo planteas, porque si lo buscas complicar, lo complicas. Pero es algo mucho más sencillo. Entonces, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? 8:45, uy, ya se nos pasó el tiempo. A ver. Hablemos de una cosita más acá, solamente para no dejar esta idea fuera. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué sabemos nosotros de la salvación de la casa? De nuestras casas, de nuestros hogares. Cuando cree el jefe del hogar, ¿ya todos son salvos? No, no. No. Ok. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Y el hermano Néstor nos lo ha explicado en varias ocasiones. ¿Cómo ven ustedes esto? Tú y tu casa. El hermano Néstor nos da la razón de por qué se dijo esto acá. Porque si él escuchaba, entonces podía llegar por medio de él a escuchar su familia, o él mismo le podía hablar también. Sí, bueno, eso es lo que hacemos nosotros, todos, pero no necesariamente toda nuestra casa se convierte. En el caso del carcelero, sí, toda su casa se convirtió. ¿Por qué sería? Una cosa ahí, Daniel, es que antes los hijos eran bastante sumisos. Sí, pero ya vaya un momentito, Dil. Una cosa es que mi hijo sea sumiso y delante de mí él diga, sí, yo le acepto, sí, yo creo en Jesucristo y todo lo demás, pero de corazón no cree. Entonces, no, por ahí no es el tema. Por ahí no es el tema. Porque cuando te mueres, entonces tu hijo, ¿qué va a hacer? Él va a ir por lo que él cree, por lo que él tiene en su corazón. Y si no tenía eso en su corazón antes, no lo va a tener después tampoco. Daniel. Ilústranos, Daniel. A ver, pero quiero que ustedes se acuerden, porque esto lo ha dicho el hermano Néstor en varias oportunidades. Es que nosotros padecemos de Alzheimer, Daniel. No, mi hermano, ahí es que ahí donde está la cosa, que tenemos que prestar atención a esos detallitos. Lo que nos dijo el hermano Néstor con respecto a esto, de que tú y tu casa serán salvos, es que Pablo y Silas, de alguna manera, tuvieron revelación del Espíritu Santo de que se iba a salvar la casa de ese señor ese mismo día. Es la única explicación que hay para eso. Porque en ningún otro versículo de la Biblia da a entender que la casa se salva porque se salva el jefe del hogar. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? En eso sí estamos de acuerdo, que en ningún otro versículo de la Biblia da a entender como que se salvara toda una casa porque se salve el jefe del hogar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La salvación, hermano, es porque todos creen en el Señor Jesucristo en ese momento. Sí, no. Sí, pero aquí le está diciendo, lo que estamos narrando aquí es, lo que estamos analizando aquí es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, estas personas, las congregaciones que han enseñado de que con este versículo quiere decir de que solamente con creer es suficiente, entonces también tendrían que aceptar de que tú y tu casa también tienen que ser salvos. No. Y no es así. No. Correcto. La hermana Ana Castro dice, no. No. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos estudiado y no hay ninguna otra parte en la Biblia que nos dé a entender de que la casa se salva porque se salva el jefe del hogar.
¿Cuántas casas de pastores hay en que los hijos no son convertidos? O sea, ahí podemos verlo, nosotros en nuestra experiencia actual, en nuestra vida actual. Sí. Pero además de eso, la Biblia no lo enseña. Solamente en este pasaje ata la casa con el creer de la primera persona. La manera como lo explica el hermano Néstor es de que esto es una revelación, solamente es una revelación que Pablo y Silas tuvieron con respecto a este carcelero de que no solamente que se iba a salvar él si él creía, sino que también su casa se iba a salvar. Pero eso no es que es así siempre. ¿Ok? No podemos sacar esto de contexto nunca. Y yo sé que ustedes, ninguno de ustedes lo está sacando de contexto. Yo sé que ninguno de ustedes lo está sacando de contexto, pero se lo estoy explicando para que ustedes también lo puedan explicar después. Hermana Olga, ¿cómo decía, perdón? Es una excepción porque es una revelación. Es una excepción porque es una revelación. Correcto. Entonces, hermanos, lamentablemente no lo pudimos terminar, son las 8:50. ¿Le parece bien entonces si lo dejamos aquí? Sí. Muy bien. Ok, entonces la próxima semana lo retomamos para terminarlo. Ok. No, la próxima semana sí me comprometo a que lo continuemos para terminarlo. Porque sí es importante que terminemos esto porque este es uno de los, o sea, todos son importantes, todos los bautismos en la Biblia, pero este nos da ciertas revelaciones que son los que nos van a afianzar el entender y el estar 100% seguro de que el bautismo sí es para salvación. Y precisamente es porque esas otras personas, esas otras denominaciones, usan esto precisamente como justificativo para ellos justificar de que solamente creer es suficiente. Pero es porque no analizan bien el resto y no lo escudriñan. ¿Ok? Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. ¿Algún comentario antes de cerrar la... Nomás, Daniel, darte gracias por tu tiempo y tu esmero. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Bendición por Gracias, Daniel. Dios lo bendiga. Hermano, gracias. No, con todo muchas gusto. gracias. Es toda la honra y toda la gloria para Dios porque esto fue, como yo les dije, yo estuve con un velo sobre este tema unos 6, 7 años, pero era porque no lo escudriñé, no lo busqué. Pero algo me decía, algo aquí no me suena. Cuando me encontraba yo con estos versículos, como el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero lo que pasa es que empezamos a creer de que no, de que ahí el bautismo era algo secundario, que no es eso, que lo importante es en el creer, como mencionó una hermana ahora. Y así se va uno haciendo sus películas. Pero no porque escudriña de verdad, porque cuando escudriña entonces empieza a ver ejemplo tras ejemplo, ves cosa tras cosa. Pero no es que lo ves solo por leerlo así rápido, en una lectura rápida. No, es si verdaderamente te pones a pensar al respecto, a hacer lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y después y a continuación, en la próxima semana vamos a caer en más detalles. Amén, Bueno, hermano, hermano. muchísimas gracias. Un gusto. Voy a apagar la grabación ahorita. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones, Amén. hermano. Gracias. Gracias a ustedes.